Buenas noches para todos. Vamos a exponer acerca del aprendizaje ubicuo, donde se van a visualizar diferentes conceptos que nos ayudan a comprender más este concepto. Mi nombre es Daisy Figueroa, maestrante del tercer semestre en Maestría en Educación. Muy buenas noches, mi nombre es Brimbo Lucía Leal Silva, estoy en tercer semestre de la maestría en educación virtual y espero sea de su agrado y de su interés este video. Bueno, desde la bibliografía académica se ha entendido que el aprendizaje ubicuo es una técnica de enseñanza que da uso de los dispositivos móviles para la misma. Esta técnica o este aprendizaje es conocido como U-Learning, que tiene una similitud conceptual con el M-Learning o el Mobile Learning, precisamente por ese uso de los dispositivos móviles. Sin embargo, es importante entender que el U-Learning no se limita al uso instrumental del dispositivo, sino que enfatiza en el modo en que se experimenta el proceso de aprendizaje. Esta es la diferencia fundamental entre el U-Learning y el Mobile Learning, pues no hay una limitación al instrumento, al dispositivo, sino que realmente interesa evaluar el proceso de aprendizaje que se da. De esta manera, el aprendizaje ubicuo entiende y tiene como principal concepto el tema de los contextos diversos. Es importante que entendamos que desde el aprendizaje ubicuo se da cuenta de un contexto principal que es la tecnología de la información y la comunicación, que son las TICs, y que ha sido como el principal mecanismo o camino para el aprendizaje desde este tipo de concepto. Pero lo que hace énfasis es que existen diferentes caminos o diferentes contextos por los cuales las personas pueden generar el aprendizaje, y ahí está la novedad de este término. Esto lo que hace es que se trascienda de la clase tradicional y se entienda que no es necesario tal vez estar en un proceso en aula con un docente, en un espacio físico necesariamente para que haya aprendizaje. Esto también ha llevado a un cambio de perspectiva desde la pedagogía que es muy interesante y que vamos a ver más adelante. De esta manera, el aprendizaje ubicuo en el sentido más amplio se relaciona directamente con las posibilidades tecnológicas de la conectividad móvil, que nos lleva a pensar que el estudiante debe estar inmerso en situaciones de aprendizaje que le permitan desarrollar su aprendizaje en contextos diversos. Estas tres características son fundamentales para entender y para poder desarrollar el aprendizaje ubicuo en nuestros estudiantes. Teniendo en cuenta que la ubicuidad o el aprendizaje desde este concepto necesita que nuestros estudiantes empiecen a desarrollar nuevas habilidades para el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, una de ellas es la capacidad de adaptación. Los chicos y las estudiantes actualmente deben entender que existen contextos diferentes, y vamos a entender por contextos diferentes las plataformas, las redes sociales, los dispositivos móviles, todos estos contextos digitales que les dan la posibilidad de aprender. Pero además que deben tener la capacidad de adaptarse al constante movimiento, ya que estas plataformas no se quedan estáticas, sino que evolucionan, cambian, digamos que se modernizan. Entonces, el aprendizaje ubicuo lo que lleva es a que los estudiantes se adapten tanto a los contextos diferentes como a esos movimientos constantes. Para el docente, estas habilidades también deben desarrollarse en los contenidos que van a desarrollar con sus estudiantes, en los formatos que van a utilizar para ellos y en las tareas que pretenden establecer para que realmente el aprendizaje se lleve a distintos y a diversos contextos. Dentro de los elementos claves para el aprendizaje tenemos varias herramientas, las cuales están arraigadas a las TICs.
Estas nos permiten que salgamos de los métodos netamente tradicionales que nos hacen que nuestros estudiantes estén en las aulas, en un espacio físico. Estas nos permiten que tengamos un contacto con el mundo digital, con nuevos elementos que abordan la tecnología. No se necesita la presencia de nosotros el 100% en las aulas ni en un espacio físico, sino que lo podemos hacer de diferentes lugares donde nos encontremos. Hay un espacio diferente dentro de las aulas que nos permite que interactuemos con diferentes herramientas y diferentes plataformas a nivel interactivo, y además de que se superan todos los espacios físicos que haya. Lo podemos hacer en cualquier parte del mundo, como lo dije hace un momento, y hace que nosotros salgamos de los contextos cotidianos y lleguemos hasta a otros lugares con otras redes y podamos interactuar los unos con los otros. Todo esto que hemos estado conversando sobre la conceptualización del aprendizaje ubicuo, lo que nos lleva es saber que se está creando o se ha creado una nueva cultura del aprendizaje. Nicolás Burbeles, un profesor de la Universidad de Illinois, fue quien empezó a difundir y a desarrollar el concepto mismo de aprendizaje ubicuo. Al ver cómo la educación tradicional estaba siendo transformada y se estaba modificando de acuerdo a lo que los estudiantes iban viendo en otros contextos que no eran precisamente el aula de clase. Cómo esta educación formal se desdibujaba o desdibujaba las fronteras con esa educación no formal. Entonces empieza a darse cuenta que la resolución de tareas no se hace ya con las pautas institucionales, la consulta de fuentes oficiales no se hace, sino se acude tal vez a fuentes no tan oficiales, no se tiene en cuenta el conocimiento de las redes formales y las experiencias que allí se transmiten, y se empieza a perder validez la jerarquía pedagógica. Las jerarquías pedagógicas empiezan a perder su validez. Es por esto que empieza como a notar que el aprendizaje ubicuo es un concepto que realmente se está desarrollando en nuestros jóvenes actualmente y que ninguna institución educativa puede pasar por alto, sino que debe tener en cuenta y además debe potencializarla en sus procesos. Bueno, gracias a estos aprendizajes nos ha permitido que nosotros como docentes pensemos y diseñemos diferentes formas de enseñar para que los aprendizajes de nuestros niños sean más significativos. Entonces, encontramos diferentes características como la permanencia de nuestros niños, pues que no va a ser 100% sometida a un aula de clase, sino que lo podemos hacer de manera interactiva, de que los niños se van adaptando a los aprendizajes diferentes, más interactivos, con diferentes herramientas. La accesibilidad a las herramientas digitales ya son más fáciles para nuestros niños porque ha permitido que el Internet llegue a diferentes espacios, que las redes móviles también, no solamente con el computador, sino con el uso del celular, de la tablet, en fin, de varios medios que ha permitido de que el aprendizaje llegue de manera diferente. Se pierde también pues la timidez de nuestros niños porque hace que ellos permitan interactuar, hablar más, el aprendizaje y las diferentes métodos de enseñanza y las diferentes metodologías y las diferentes métodos que nosotros queramos dar, pues son de manera inmediata porque los niños los van a recibir de manera directa, y no solamente nuestros niños, sino cualquier estudiante que esté en el mundo de la educación, y también permite que nosotros tengamos diferentes actividades, no solamente las cuales se hacen de manera presencial, que se hacen dentro del aula, sino que esto permite que también abordemos diferentes plataformas y que salgamos del mundo cotidiano para interactuar con otras personas, con otras formas, con otro material que está en el mundo digital inmerso en las TICs. Siguiente. Pues gracias a todos estos conceptos que hemos venido hablando, de las diferentes características, los estudiantes se pueden encontrar con diferentes entornos de aprendizaje que
que podemos encontrarlos en diferentes niveles. Gracias a estos entornos de aprendizaje tenemos pues uno con las páginas web y los dispositivos móviles, las redes sociales y las diferentes plataformas. Bueno, en un primer nivel encontramos el espacio tradicional. Estos espacios tradicionales suelen ser en un aula presencial, en un espacio restringido, con cierto número de estudiantes, donde pues el aprendizaje va a ser ahí en ese momento con un encuentro físico y que se hace directamente desde la institución educativa. El segundo nivel se hace fuera dentro de los entornos físicos de las aulas de clase. Estos hacen que se reemplacen estos tiempos en forma digital, pero son diferentes plataformas las cuales hacen que los niños también y los estudiantes puedan interactuar. No requieren digamos, un tiempo limitado porque podemos acceder en cualquier momento a estas plataformas y hacen de que pues también la usemos en línea y podamos mirar diferentes maneras para poder encontrar los contenidos los cuales nosotros necesitamos para desarrollar ciertas asignaturas o ciertas clases que son, como les digo, espacios fuera del aula de clase y que los podemos encontrar inmersos como plataformas como Classroom, bueno, entre otras, y que ahí están contenidos, los diferentes asignaturas que los estudiantes requieran aprender o requieran conocer. Bueno, y el tercer nivel nos lleva más a un espacio digital, el cual nos permite interactuar con las demás personas de manera virtual, de manera digital. Esto hace que pues, los contextos de los estudiantes y de los docentes sea en tiempo real, pero en espacios diferentes. Lo podemos hacer en cualquier parte con las diferentes plataformas que realmente donde estos espacios se den para nosotros poder tener contacto no solamente con el docente, sino con las diferentes personas que estén en este momento. Lo importante aquí es el proceso pedagógico que se pueda llevar con los estudiantes para que el aprendizaje sea más significativo y aquí adicional a ello podemos utilizar dentro de estos espacios otras herramientas digitales que van a ayudar a que el aprendizaje también, como lo dije anteriormente, sea significativo. Bueno, más allá de todas estas observaciones y todo lo que hemos estado adelantando frente al concepto, es importante entender que los docentes, como principales actores involucrados en este proceso, deben tener un reto frente al proceso educativo actual. Y debe ser una oportunidad también para los educadores, entendiendo como todas las personas que laboran dentro de una institución educativa, para enfrentar estos procesos nuevos de ubicuidad y aprovechar todo el contenido, todas las herramientas, plataformas y demás que hay en el contexto digital. Todas ellas que son utilizadas además muy ágilmente por los estudiantes y por las comunidades educativas y que muchas veces desconocemos o tal vez obviamos o preferimos obviar porque no las entendemos, no las podemos hacer, entonces preferimos como obviar. Pero creo que los actores involucrados dentro de todo el proceso de aprendizaje ubicuo está primero que todo los docentes, los educadores, que aprendan y que manejen el contenido digital que sus estudiantes y comunidades educativas manejan de manera tan fácil y que para nosotros muchas veces no lo es. Para Rafael Flores, la pedagogía nos propone diferentes construcciones y representaciones mentales para construir unas visiones más estructuradas acerca de la enseñanza. De ahí parte el concepto tan importante acerca sobre la pedagogía, la cual nos propone y nos da la posibilidad de transmitir el conocimiento y la enseñanza de diferentes maneras. Es ahí donde nosotros debemos aprender que
transmitir conocimientos no es solamente hablar, 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 sino extraer diferentes herramientas las cuales nos ayudan a nosotros como docentes a hacer un aprendizaje más significativo, a que debemos hacer que el aprendizaje sea entre pares, estudiantes y maestro, que el aprendizaje se construya de diferentes maneras y aprovechar lo que nos da el aprendizaje ubicuo, las herramientas digitales, los diferentes escenarios, los diferentes espacios, el tiempo, el lugar, la cual nos da una posibilidad para que adquiramos nuevos recursos, nuevos aprendizajes, para que estas experiencias que nosotros tenemos gracias a todas estas herramientas sean más nutridas y más fructíferas para los estudiantes. Gracias al concepto que hemos conocido sobre pedagogía y lo que nos brindan los diferentes autores, la pedagogía nos proporciona diferentes herramientas y diferentes características, las cuales nos ayudan a que nuestra enseñanza sea más fructífera y llegue de manera más nutrida a nuestros estudiantes. Gracias a la pedagogía tenemos una mejora progresiva en todos los aspectos. Podemos tener nuevas herramientas para la planificación educativa desde las herramientas digitales, nuevos métodos de enseñanza, donde podemos utilizar lo que hemos venido hablando durante el transcurso de toda esta exposición de métodos interactivos, de plataformas digitales, de diferentes medios, hace que la visión de nuestros estudiantes cambie para que el enfoque no sea solamente ya de estar en un aula, sino que aprendamos de manera digital a utilizar las diferentes herramientas, a utilizar las TICs, a que tengamos un proceso multidisciplinar, que aprendamos diferentes ramas, no solamente de la parte que un docente nos está dando en ese momento, sino que nos permite que aprendamos de todas las asignaturas, de todas las ramas, de todas lo que nosotros queramos conocer, nos permite que nos acomodemos al espacio, a un tiempo y que nosotros también adquiramos nuevas habitualidades para recibir el conocimiento de manera digital. Y pues también si vamos al aprendizaje ubicuo y a las diferentes herramientas que hemos aprendido hoy, que los enfoques, el enfoque va a ser más pedagógico porque hace que nosotros tengamos que utilizar diferentes herramientas para realmente ayudar al estudiante para que aprenda y nos hace que nosotros tengamos otro tipo de conocimientos. El propósito de la pedagogía nos permite diferentes avances y procesos y conocer diferentes herramientas. Una de ellas está en la mejora social, lo que explicaba hace un momento, el contacto con otras personas a nivel mundial o a nivel nacional, desarrollar el conocimiento porque vamos a aprender desde todas las ramas, ayuda a potencializar nuestro ser, nuestro conocimiento, a fortalecer nuestras prácticas pedagógicas, a tener una flexibilización y a conocer y a ser innovadores en nuevos procesos, no solamente presenciales, sino ahorita nos ayuda a que las prácticas pedagógicas nos lleven a la colaboración, a nuevos tiempos, a nuevos espacios, a aprender de manera simultánea, a enfrentar nuevos retos que nos da la sociedad, a tener un rendimiento que ya va a ser más de un compromiso propio y a que nosotros utilicemos diferentes metodologías para que la enseñanza sea más significativa, a resignificarnos, a que los contenidos no sean como antes, sino que los contenidos nos ayuden a comprender a crear nuevos procesos innovadores y pues a tener mayores habilidades para resolver cualquier inquietud y cualquier
cualquier cosa que queramos explorar en el transcurso del aprendizaje y que este aprendizaje sea más valioso, más significativo y que nosotros realmente aprovechemos estos espacios digitales y esta nueva metodología de enseñanza para nosotros desplegar la creatividad y la innovación como docente y como estudiantes. Bueno, muchísimas gracias por escuchar y por estar atentos a nuestra exposición. Es importante que dejemos en nuestra mente todos estos conceptos y estos propósitos, sobre todo para la mejora en nuestra pedagogía, en la manera como nos acercamos a los estudiantes y sobre todo de pronto abrir un poquito más la mente y entender que en cualquier lugar, en cualquier contexto, en cualquier situación se puede generar aprendizaje y que no debemos limitarnos ni ser cuadriculados en pretender que solo en un aula o con un dispositivo, sino en cualquier situación y en todo momento estamos aprendiendo y es importante reconocer esto en nuestros estudiantes porque finalmente ellos aprenden de muchas maneras y nosotros de pronto les negamos esa opción y creo que estamos en una transformación a nivel mundial que nos obliga a transformar nuestros conceptos, nuestras metodologías y a innovar y abrir un poco más nuestra mente. Entonces, muchísimas gracias y esperamos haya sido de todo su interés esta información.